Tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita muy importante, pues vamos a insistir en la visita del Papa a México. El Papa León XIV ya tiene gira por América Latina, pero México quedó fuera, y eso ha encendido una pregunta incómoda. ¿Por qué el país con una de las mayores poblaciones católicas del continente no aparece en el primer gran recorrido latinoamericano del nuevo pontífice? Uruguay, Argentina y Perú sí están en la agenda, México no. Y mientras el Vaticano prepara una gira que va del 6 al 17 de noviembre, Claudia Sheinbaum volvió a insistir en que quiere al Papa en territorio mexicano. Pero pues la relación formal con el Vaticano pues es el nuncio. Entonces va a buscar al nuncio porque ya está la idea de que sí va a venir. No hemos recibido algo formal, pero para buscarlo, para saber pues cuál es la fecha, cuál es su interés. No lo dijo como un simple gesto protocolario, lo dijo porque México no es un país cualquiera para la Iglesia Católica, ni para América Latina, ni para millones de fieles que cada año llenan la Basílica de Guadalupe. La pregunta es directa. ¿El Papa dejó fuera a México por agenda, por estrategia del Vaticano, por prioridades personales, o porque todavía no está cerrada una visita que el gobierno mexicano quiere convertir en un símbolo político, religioso y social? Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué esta ausencia puede pesar más de lo que parece, por qué Sheinbaum insiste tanto en la visita, qué países eligió el Papa para su primera gran gira latinoamericana, y por qué México puede sentirse incómodo al ver que otros países de la región sí fueron incluidos. El anuncio llegó con fuerza. El Papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú. Será una gira extensa, con varias ciudades. En otros asuntos, el Papa León XIV iniciará una gira por Sudamérica en noviembre. La visita es de 10 ciudades en Uruguay, Argentina y sí, va a ir a Perú durante 12 días. Anoten si les interesa, del 6 al 17 de noviembre. En Uruguay irá a Montevideo, Paysandú y Florida. De ahí pasará a Argentina, donde estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y en la parte final de su gira pasará por su querido Perú. Recuerden que él tiene ciudadanía de ese país. Ahí visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Encuentros públicos, mensajes sociales y una carga simbólica enorme. Argentina y Uruguay llevaban años esperando una visita papal que Francisco nunca realizó. Perú, por su parte, tiene un valor especial para León XIV, porque allí trabajó como misionero y fue obispo de Chiclayo durante años. Desde esa lógica, el recorrido tiene sentido. Argentina recibe al Papa en un contexto político tenso, con Javier Milei y un país dividido entre crisis económica, debate social y fuerte identidad católica. Uruguay, aunque es uno de los países más laicos de la región, aparece como un escenario interesante para un mensaje de diálogo en una sociedad menos religiosa. Y Perú representa algo mucho más personal para León XIV, una parte de su historia, de su trayectoria y de su identidad pastoral. Pero entonces aparece México. Y ahí empieza el ruido, porque México no es un país menor en el mapa católico. México es la tierra de la Virgen de Guadalupe. México es uno de los países donde el catolicismo sigue teniendo un peso cultural enorme. México recibió a Juan Pablo II como pocos países en el mundo. México fue visitado por Francisco en 2016. Y México tiene una relación muy profunda entre religión, identidad nacional, política social y millones de creyentes. Por eso la ausencia llama la atención, y eso no es lo más importante. En unos minutos vas a entender por qué Sheinbaum no solo quiere una foto con el Papa, sino que busca una visita que pueda conectar con temas mucho más grandes. Paz, violencia, migración, juventud, inteligencia artificial, desigualdad y unidad nacional. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las noticias donde México queda frente a decisiones internacionales, donde un gesto diplomático puede tener lectura política y donde una ausencia puede decir tanto como una visita oficial. Sheinbaum volvió a insistir. Quiere que León XIV venga a México.
La presidenta ya había enviado una invitación formal y ha reiterado públicamente su interés. Y en este nuevo contexto, después de que México quedara fuera de la gira latinoamericana anunciada, el mensaje vuelve a cobrar fuerza. No se trata solo de decir venga cuando pueda. Se trata de mostrar que México sigue esperando al Papa, que México considera importante esa visita y que el gobierno quiere mantener abierta la puerta. Pero hay un detalle clave. México es un estado laico. Eso significa que la invitación no puede plantearse solo como un acto religioso. Sheinbaum tiene que mover el mensaje con cuidado. Por eso suele hablar de la Virgen de Guadalupe no únicamente como símbolo católico, sino como símbolo de identidad, paz y cultura para el pueblo mexicano. Es una forma de decir, esto no es solo religión, también es historia nacional. Esa es la línea. México no invita al Papa solo porque haya creyentes. México lo invita porque una visita papal puede tener impacto social, político, cultural y simbólico. Y en un país golpeado por violencia, polarización, crisis migratoria y debates públicos cada vez más duros, una visita así puede convertirse en un mensaje de paz. Ahí está el interés del gobierno. Porque un papa no llega solo con sotana y discursos. Un papa llega con cámaras internacionales, con atención global, con millones de personas mirando, con una agenda moral y con capacidad de poner temas sobre la mesa. Puede hablar de violencia, puede hablar de migrantes, puede hablar de pobreza, puede hablar de jóvenes, puede hablar de tecnología, puede hablar de desigualdad, puede hablar de la dignidad humana. Y eso a Sheinbaum le interesa, pero también le interesa al Vaticano, porque México es demasiado grande para ignorarlo mucho tiempo. Tiene peso regional, tiene peso religioso, tiene peso político, tiene una comunidad católica enorme y tiene una frontera con Estados Unidos que se ha convertido en una de las zonas más sensibles del mundo para el debate migratorio. Entonces, si México queda fuera de esta gira, la pregunta no es si el Papa nunca vendrá. La pregunta es cuándo, cómo y en qué condiciones podría hacerlo. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado la parte más delicada. Que México quede fuera puede tener varias lecturas. La primera lectura es simple. Agenda. El Vaticano organiza viajes con mucho tiempo, con rutas específicas, prioridades pastorales y condiciones logísticas. No siempre se puede incluir a todos los países en una misma gira. Y si León XIV tiene vínculos personales con Perú y Argentina y Uruguay, llevaban años esperando una visita. La ruta puede explicarse sin necesidad de conflicto. La segunda lectura es simbólica. México esperaba ser prioridad. Y no lo fue. Esa lectura duele más. Porque México suele verse como un país central en América Latina. Y cuando un líder religioso mundial anuncia una gira regional sin incluirlo, muchos pueden preguntarse por qué. ¿Faltó coordinación? ¿No era el momento? ¿El Vaticano eligió otros equilibrios? ¿Está reservando México para una visita propia, más grande, más específica, quizá ligada a la Basílica de Guadalupe? Esa última opción es importante, porque México puede no haber sido incluido en esta gira precisamente porque merece una visita aparte. Una visita centrada en la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, quizá en regiones golpeadas por violencia, quizá con un mensaje migratorio o social más fuerte. Para el Vaticano, meter México como una escala más podría quedarse corto. México, por su peso, podría requerir un viaje propio. Y esa puede ser la esperanza de Sheinbaum. No quedar fuera para siempre, sino quedar pendiente para algo más grande. Pero mientras eso no se confirme, el vacío existe. Y políticamente, el gobierno mexicano no quiere que ese vacío se convierta en la idea de que México fue ignorado. Por eso Sheinbaum insiste. Por eso mantiene viva la invitación. Por eso recuerda que México quiere recibir al Papa. Porque en diplomacia, si no ocupas el espacio, alguien más interpreta el silencio por ti. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece un ángulo distinto. León XIV. No solo está siendo visto como líder religioso,
también como una figura global en debates modernos. Sheinbaum ha destacado el papel del Papa en discusiones sobre inteligencia artificial, tecnología, humanidad y regulación. Y eso encaja con temas que el gobierno mexicano también quiere impulsar. No estamos hablando únicamente de misa, peregrinación y basílica. Estamos hablando de un Papa que puede posicionarse sobre el futuro tecnológico, sobre menores, redes sociales, manipulación digital y riesgos sociales de la inteligencia artificial. Ese punto le da a la invitación un tono moderno. Sheinbaum puede decir: México quiere al Papa no solo por religión, sino por el debate global que representa. Quiere hablar de paz, sí, pero también de tecnología. Quiere hablar de identidad, sí, pero también de futuro. Quiere hablar de Guadalupe, sí, pero también de humanidad en una época donde la inteligencia artificial empieza a transformar la vida diaria. Eso le permite al gobierno acercarse al Vaticano sin parecer que cruza la línea del Estado laico. Porque la conversación ya no es solo religiosa, es ética, y eso puede ser muy útil para una presidenta que intenta colocar a México en debates internacionales más amplios. Pero hay otro elemento que no se puede ignorar. México vive una crisis de violencia. Una visita papal en México nunca sería neutral. Cada lugar que visite tendría lectura. Si va a la basílica, será símbolo de fe e identidad. Si visita una zona golpeada por violencia, será un mensaje político y social. Si habla de migrantes, tocará directamente a Estados Unidos. Si habla de jóvenes, conectará con redes, crimen, reclutamiento y falta de oportunidades. Si habla de paz, muchos preguntarán qué está haciendo el gobierno para construirla. Por eso una visita del Papa puede ayudar, pero también puede incomodar. Ayuda porque reúne, emociona y da esperanza. Incomoda porque ilumina heridas. Y México tiene muchas heridas abiertas: violencia criminal, desapariciones, migración, pobreza, polarización, desconfianza institucional, jóvenes atrapados entre falta de oportunidades y crimen organizado, madres buscadoras, familias esperando justicia, regiones enteras donde la paz sigue siendo una promesa. Un papa en México no podría evitar esos temas, y quizá por eso la visita, si llega, tendrá que estar cuidadosamente diseñada. Al inicio de este video la pregunta era ¿por qué México quedó fuera de la gira latinoamericana del Papa León XIV y por qué Sheinbaum insiste tanto en traerlo? La respuesta es que México no fue incluido en esta ruta, pero tampoco ha quedado necesariamente descartado. Lo que sí está claro es que la ausencia pesa, porque México tiene un lugar enorme en el mapa católico y latinoamericano. La gira por Uruguay, Argentina y Perú tiene lógica. Pero la falta de México también manda una señal. Y Sheinbaum no quiere dejar esa señal sin respuesta. Por eso insiste, porque México quiere estar en la agenda. Porque la Basílica de Guadalupe sigue siendo uno de los símbolos religiosos más poderosos del continente. Porque una visita papal puede convertirse en un mensaje de paz en un país que lo necesita. Y porque, en política internacional, quedar fuera de una gira importante nunca es un detalle menor. Ahora falta saber si el Vaticano responderá con una fecha, con una llamada, con una visita posterior o con más silencio. Pero la pregunta ya quedó instalada. Si México es tan importante para la Iglesia, para América Latina y para millones de fieles, ¿por qué no está en esta primera gira? Y si León XIV finalmente viene, la siguiente pregunta será todavía más fuerte. ¿Vendrá solo a bendecir a México o vendrá a tocar las heridas que México no ha logrado cerrar? Si esta noticia te dejó pensando, imagina lo que significaría ver al Papa caminando por la Basílica de Guadalupe, hablando de paz en un país marcado por la violencia y reuniéndose con un gobierno que insiste en traerlo. Este canal existe para seguir esas noticias donde religión, política, poder e identidad nacional se cruzan en México. Suscríbete y no te pierdas nada,
porque la ausencia del Papa hoy puede ser apenas el primer capítulo de una visita que todavía puede cambiarlo todo.